La calefacción urbana centralizada comunitaria de Ponferrada es una infraestructura energética que utiliza como combustible biomasa forestal. El edificio, que tiene 1.029 metros cuadrados de superficie construida, alberga la caldera con una potencia de 4,5 megavatios. Dentro de la zona se encuentran ubicados otros elementos imprescindibles de este proyecto, como son el depósito de almacenamiento energético o la planta fotovoltaica que nutre de energía a las propias instalaciones. Desde la central de generación parte un ramal de canalizaciones de transporte de calor. En la actualidad son 14 centros públicos los que lo reciben, a la espera de nuevas conexiones, entre ellas la primera comunidad de vecinos. Red que sigue en expansión en la actualidad por el barrio de La Rosaleda, después de desplegarse también por Avenida de Compostilla y Río Ancares. Este servicio urbano de suministro centralizado da la opción de sustituir energías fósiles por energía renovable, sostenible y autóctona, biomasa, que permite impulsar el empleo en el medio rural, contribuye a la prevención de incendios forestales y reduce las emisiones de CO2. El sistema otorga ventajas como la ausencia de equipos propios, ahorro en la factura energética y la mejora de la calificación energética de los edificios. De la mano de Carlos Blanco, redactor del proyecto de la Red de Calor de Ponferrada, conocemos los elementos de la infraestructura. Nosotros en principio traemos camiones que tienen piso móvil, los camiones entran directamente desde la calle, dan marcha atrás y tenemos aquí dos zonas que son de descarga. Por una parte tenemos un portón hidráulico que lo que hace es que se abre directamente hacia atrás, el camión descarga una parte en esta zona y luego cerramos el portón y el camión viene aquí a esta otra parte y descarga completamente. Nosotros dividimos las descargas, primero una a la izquierda y otra a la derecha, y luego llenamos totalmente el depósito. Si os fijáis en la parte final del depósito, lo que hay es como una especie de apertura y a través de un suelo móvil que tenemos, la madera es arrastrada hasta esa parte final y luego se traspasa ese muro y va como una especie de cinta transportadora que llamamos Redler. A partir de ese Redler que veremos ahora, transportamos la biomasa hasta lo que es la propia caldera, que es donde se realiza la combustión. La central consume en la actualidad alrededor de 60 toneladas a la semana de astilla forestal, teniendo en cuenta la época del año en la que nos encontramos. En el otro lado de este muro de hormigón es donde tendríamos el silo. A través de un piso móvil, como hemos visto antes, lo que hacemos es arrastrar la madera hasta este otro lado. Si os fijáis en esta zona, tenemos una parte capotada que es un transportador, que no deja de ser una cinta transportadora que lo que hace es recibir la astilla que proviene del silo y alimentarla a la que ahora veremos, que es la zona de alimentación de la caldera. Con eso se transfiere la biomasa desde el silo hasta la propia caldera. El Redler sube en una rampa casi totalmente vertical, a unos 45 grados, y llega a esa parte en color gris, que es la tolva de alimentación. Ahí lo que hacemos es, a través de una serie de pistones muy parecidos a los que hemos visto anteriormente, metemos la biomasa a la parte superior de la parrilla móvil de la caldera. En el corazón de la Red de Calor de Ponferrada se encuentra la caldera de 4,5 megavatios. Se trata de una caldera con parrilla móvil que utiliza como combustible biomasa forestal y dispone de control continuo de la combustión para minimizar las emisiones a la atmósfera. Con esa combustión, ¿qué hacemos? Transferimos el calor que está generado dentro de la caldera a un fluido térmico. En este caso, el fluido que utilizamos es el agua a 85 grados. Y una vez que nosotros hemos hecho ya la combustión, todos esos humos que se generan dentro de la caldera, pues tienen que ser evacuados. Si os fijáis un poco en lo que es el tamaño de la caldera, luego el sistema de filtración es prácticamente igual al tamaño de la caldera, para que veáis un poco también que es un sistema de tecnología bastante avanzado, es un filtro un electrofiltro que lo que hace es que tiene unas placas cargadas eléctricamente y todas las partículas finas que salen de la combustión quedan atrapadas ahí y luego posteriormente son transferidas a una especie de Big Bag donde luego se lleva a un gestor de residuos. En esta segunda parte, después de la caldera, tenemos un ciclón que lo que hace es atrapar las partículas más gordas que salen del tema de la combustión y luego precipitan en ese Redler que veis que es un Redler húmedo que lleva agua y que lo que hace es que esas pequeñas partículas que quedan de la ceniza acaban depositándose ahí. Y luego ya veremos al final del ciclo, tenemos un contenedor fuera que es donde se van almacenando toda esa serie de ceniza.
El siguiente paso en el conocimiento de los elementos de la red nos lleva hasta los circuitos de agua. El calor generado en la caldera se transfiere al agua y ese elemento hay que transportarlo hasta las conducciones de la ciudad. Tenemos dos circuitos. El primero es esta zona que veis aquí, que es el circuito primario, o lo que le llamamos nosotros primario, que es el encargado de transferir la energía que se genera en la caldera a los colectores que tenemos en esta parte. Y luego, por otro lado, desde estos colectores lo que hacemos es mover el agua hasta esta parte que tenemos en este lado. Aquí es donde tenemos las bombas de secundario. Estas bombas que veis aquí son las bombas que se encargan de impulsar el agua caliente a la red que está enterrada en la ciudad. Y a través de esa red somos capaces de poder transferir la energía a los edificios. Desde la central de generación parten las canalizaciones de transporte de calor urbano, que se irán subdividiendo en ramales secundarios. Este es un ejemplo de las tuberías que se van instalando en la zanja. Si os fijáis, nosotros aquí tenemos una parte que es acero, ¿vale?, que es la que está dentro de este tapón. ¿Vale? Aquí tenemos acero, luego la tubería tiene un recubrimiento de poliuretano y luego por la parte exterior tiene una capa de polietileno de alta densidad. Si os fijáis, el poliuretano, en este caso tiene un aislamiento de 10 centímetros y luego veis como una especie de hilos de cobre y estaño que van a lo largo de todas las tuberías. ¿Para qué es esto? Esto es lo que le llamamos el sistema de detección de fugas. Esto al final va soldado en cada tramo de tubería. Si os fijáis, cada caña mide unos 12 metros, los 12 metros se acaban en un trozo de tubería desnudo y luego esto se va soldando. Lleva un sistema de unión para los kits de empalme para poder darle continuidad al aislamiento y luego entre medias lleva este sistema. Este sistema se va soldando y ¿para qué se utiliza? Por si en algún futuro hay pues, una pequeña rotura de alguien de una manera accidental y puede entrar agua a lo que es la parte del acero para que no se oxide y se corroa, pues tenemos un sistema que está en la central de calor que nos avisa de una posible rotura del cable o una posible entrada de agua. Todas las instalaciones de la red subterránea van más o menos a una cota de 1,2, 1,5 metros y siempre con la premisa de ir por debajo de la tubería de abastecimiento. La red de calor en su fase inicial ya ejecutada comprende 4 kilómetros de longitud. La primera ampliación a la avenida de Compostilla y Río Ancares sumó 800 metros más y ahora se ejecuta la del barrio de la Rosaleda con la extensión de otros 3 kilómetros. A la finalización, la ciudad contará con 16 kilómetros de tubería instalada. Aquí tenemos una distribución un poco complicada. Empezamos en la parte anterior con una lira. Las liras son elementos que se instalan dentro de la red para absorber dilataciones. Estas tuberías, como comentábamos antes, son tuberías que tienen acero y al elevarles la temperatura en su interior, pues dilatan longitudinalmente. Como no podríamos hacer redes kilométricas sin esos elementos de dilatación, pues lo hacemos de dos maneras. Uno, o con liras, otra con cambios de dirección. Ahí, si os fijáis, tenemos una lira y en este caso tenemos un cambio de dirección. Aquí vemos un poco las piezas más reseñables que tenemos dentro de una red de calor. Tenemos una tubería principal, en este caso una derivación, ahí veis los codos y veis que entre medias de lo que son las piezas está la parte soldada y luego veis como una película blanca alrededor. En este caso nosotros hacemos varias pruebas de calidad, pruebas de presión y en este caso partículas magnéticas. Con eso nos aseguramos que las soldaduras están correctamente hechas. Y luego ya si seguís un poco más adelante, pues ya vemos la otra parte que son las válvulas, con lo cual aquí tenemos una representación un poco simplificada de lo que serían las partes de una red de calor. La red de tuberías lleva el calor hasta los edificios. En la actualidad están conectados en Ponferrada 14 instalaciones públicas, que cada una cuenta con su correspondiente subestación de intercambio que separa la red de calor exterior y la del propio edificio. ¿Por qué está formada una subestación de intercambio? Bueno, pues en principio está formada por un intercambiador de placas que lo que hace es que al final permite esa independencia hidráulica y favorece la transferencia de calor. Luego tenemos en la parte de la entrada una válvula de control que lo que hace es que abre o cierra en función de la demanda que pueda tener la propia instalación interior. Y luego ya, dependiendo un poco de la idiosincrasia de la instalación interior, pues tenemos elementos como bombas, un botellón hidráulico que permite una tercera separación hidráulica y luego sensores de temperatura, válvulas de corte y un contador de energía.
Una de las peculiaridades que tiene la red de calor, y en este caso las subestaciones de intercambio, es que los contadores se ponen en el secundario, con lo cual lo que se factura al cliente siempre es energía totalmente útil, cosa que en otras salas de calderas que tienen combustibles fósiles pues no pasa lo mismo, porque por ejemplo con el gas tienen que pasar del poder calorífico superior al inferior y aparte entra en juego también el rendimiento de la caldera, cosa que aquí el rendimiento del intercambio de placas es prácticamente un 100%, con lo cual una de las ventajas que tiene el sistema de la red de calor es que lo que se factura directamente al cliente es energía útil. De vuelta a la central conocemos otro de los elementos decisivos de la red de calor, el depósito de almacenamiento energético. Es como una especie de colchón térmico, ¿vale? Entonces, nosotros cuando estamos con una producción en la sala de calderas superior a lo que demanda la ciudad, todo ese excedente de energía va al depósito, entonces se va calentando el agua empieza a calentarse desde la parte superior hasta la parte inferior. Ahora, imaginémonos que la ciudad empieza a demandar más energía que lo que está produciendo la sala de calderas, entonces tendríamos un déficit de energía. ¿Cómo lo solventamos eso? Pues con toda la energía que hemos ido almacenando. Entonces, es un poco lo que os digo. Al final este depósito lo que hace es, cuando tengo una demanda grande, me hace de colchón y cuando tengo una demanda pequeña, me hace como de almacenamiento de energía térmica. Con lo cual, lo que hago es aplanar esa curva que tenemos sobre todo en las primeras horas del día, cuando hay una demanda tan grande, cuando la gente se empieza a duchar, las calefacciones se arrancan y demás. Se trata de un depósito de acero construido sobre una base de hormigón armado de 22 metros de alto y 15 metros de diámetro. Está siempre lleno, cuenta con una atmósfera inerte para que no se produzca oxidación. Todo este proceso de distribución de energía desde la central a la red de tuberías y posteriormente a los edificios mediante las estaciones de intercambio tiene un seguimiento permanente desde la sala de control. Ahora mismo estamos en la sala de control de la propia red de calor. Como veis, aquí tenemos un pequeño mapa donde tenemos visualizadas las 14 subestaciones que tenemos conectadas ahora mismo y otras 2 que se van a conectar en pocos días, que van a ser el Centro de Salud Pico Tuerto y una comunidad que está en la calle Río Ancares, que es Manuel de Falla. Y como veis, lo que tenemos es visualizadas todas esas subestaciones. Cuando hay una pequeña campanilla, lo que nos da es un pequeño aviso de que puede haber una alarma en esa subestación y los técnicos pues rápidamente entran para ver cuál puede ser el posible fallo. Nuestra misión principal como técnicos de operación y mantenimiento, Javier Ordóñez, mi compañero, y yo, lo que nos encargamos es 24/7 supervisar la planta y estar muy pendientes de las necesidades reales de la ciudad. Es un sistema que es muy dinámico, que tiene diferentes necesidades a lo largo del día y tenemos que estar en todo momento preparados para esos cambios, ¿vale? Entonces, bueno, se ajustando de potencia de planta, a la par vamos haciendo las labores de mantenimiento y limpieza diarias, todo el tema de gestión de descargas de combustibles, atendemos también pues, las dudas o necesidades de nuestros clientes, por decirlo de alguna manera, o los centros a los que atendemos y, por supuesto, también siempre intentamos estar de su lado en cualquier consejo en cuanto a eficiencia y regulación de sus propias instalaciones se refiere. Desde Ponferrada operamos además diversas plantas que Somacil tiene en el resto del norte de la comunidad autónoma. Con la red desplegada al completo en Ponferrada, podrá atender la demanda de más de 2.800 viviendas y 43 edificios de servicios. Eficiencia, sostenibilidad, flexibilidad, beneficios ambientales y economía circular presiden este tipo de proyectos del que ya existen 5 ejemplos en la comunidad, 1 en Burgos, 3 en Valladolid y este de Ponferrada. Proyectos de calor compartido que quiere seguir impulsando la Administración autonómica.